Qué bueno el que me acompañan. Quiero compartir con ustedes aquellos elementos que se interrelacionan en una política de gestión del talento humano. Vamos a conocer esa interrelación, esos elementos que son necesarios en el proceso de la construcción. Indudablemente, vamos a desarrollar los elementos que la interrelacionan y las vamos a identificar para que podamos tener claridad en ese proceso. Cuando hablamos del diseño de una política, tenemos que tener claridad que para hablar de la misma tenemos que conocer los elementos previos y que debemos tenerlos como espejos. La técnica de espejo es aquella que me permite visualizar elementos comunes o elementos que reflejen su identidad. Lo primero es que una política de la gestión del talento humano debe estar inspirada en la misión y visión de la empresa. Es decir, de cómo se autodefine y cómo se visualiza en un proceso. Eso determina en gran manera que el diseño de la política, cualquiera que fuera esta, una toma de decisiones, pueda tener identidad generada a través de la autodefinición de la empresa o de la misma identidad visualizada en el tiempo. La política entonces debe de estar reflejada dentro de lo que la empresa se autodefine o dentro del modelo de cómo se percibe la empresa y cómo se ve en un tiempo. Asimismo, la política debe generar programas que me permitan interrelacionarlas con estrategias, con indicadores, con cada uno de aquellos elementos necesarios, con los ejes estratégicos, con los planes operativos, con los planes estratégicos, que los vamos a ver más adelante. La política debe de ser medida a través de indicadores de desempeño que me permitan visualizar qué es lo que está pasando. Pero también pueden haber algunos otros topics de indicadores, porque la política indudablemente para medir su eficiencia, eficacia y efectividad debemos de tener un parámetro mínimo máximo que nos permita establecer esa línea de acción que ha tenido la política. Para ello hay que establecer una parte técnica. ¿Cómo se opera la política? Ahí donde entran los protocolos, ahí donde entran los manuales, ahí donde entra la interpretación de la política, ahí donde entra cada uno de ideario de la empresa. Hay empresas que tienen un ideario, es decir, cómo debe de interpretarse la identidad de la empresa a través de las políticas que diseña. La política indudablemente debe estar basada en un diagnóstico. No podemos hacer políticas inferenciales, significa de lo que yo percibo, de lo que yo creo. No, debe estar basada sobre un diagnóstico que me genere credibilidad, una herramienta que permita establecer los rangos a través de los cuales hemos medido tanto los públicos internos como los públicos externos, es decir, todas aquellas variables y los actores que se ven involucrados en el proceso de esta política. La política también debe poseer referenciales en su diseño, y cuando hablamos de referenciales significa que debe ser confrontada, que debe de tener como una técnica de espejo, ya lo dijimos en la visión, en los diagnósticos, pero también en los planes operativos, en los planes estratégicos, esos planes que son elaborados para 5 años, o en los planes maestros que son elaborados para 10 años. Nos va a permitir el diseñar una política que responda a un proceso que está concebido dentro de la institución, tanto en tiempo como en el ente programático, pero también en el ente de identidad, de alcance, de metas, de proyecciones, de generación de productos, de generación de desarrollo de la empresa, del talento, del crecimiento, de cada uno de los programas que se puedan generar. Es por ello que cada uno de estos elementos se vuelven cruciales al momento del diseño de una política de gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque me permite saber si voy en el camino adecuado.
porque probablemente al momento de diseñarla no tome en cuenta la misión y visión, y tengo que tenerlos como una técnica. No opera como una técnica, es decir, que no va a operar de acuerdo a lo que yo quiero, no va a ser inferencial, sino que va a estar basada en un diagnóstico que refleje los actores internos y externos y todos aquellos que pertenezcan. Estos son los elementos mínimos necesarios en el diseño de una política de la gestión del talento humano.